producto, quienes después planifican la producción van a ser mis clientes internos. Este gráfico se modificó en la versión 2020. Este gráfico apareció en la versión 2020, en donde también tenemos un ciclo, porque a partir de los requisitos de los clientes tenemos un ingreso, un ciclo de entrada de esos requisitos a un proceso de producción, que su salida, sus productos vuelven a los clientes y la respuesta de la satisfacción de esos clientes ingresan de nuevo al sistema para que nuevamente nosotros veamos la opinión de los clientes y modifiquemos de acuerdo a sus nuevos requisitos y volvamos a modificar nuestros procesos. Marcelo. Sí. Disculpe, ahí están preguntando en el chat de qué año era el otro gráfico. El otro gráfico le dije el año 94. Esta ya es la versión 2000. ¿Está bien? Esta versión 2000, que de última vamos a ver en las próximas clases, que todos estos modelitos responden a aquel gráfico que planteó Deming, el experto norteamericano que llevaron a Japón, que se llamó el círculo de mejora continua, círculo de Deming, que lo vamos a ver en la próxima clase para que lo entendamos mejor. ¿Hay otra pregunta más, parece? No, 2000, perdón. Esta es la versión 2000. No hay una norma 2020. La versión 2000, después salió la 2008, lo vimos en la clase anterior, y la siguiente, la última, es la 2015. Esto es versión 2000, este gráfico. Ahora vamos a ver cómo se complejizó en el 2015. Este mismo gráfico se va complejizando cada vez más. Si uno ve esto, en definitiva, la versión 2000, lo que trató de centrar la norma fue en los procesos, en donde el proceso de realización del producto en una empresa dedicada a la producción, a la manufactura, es el proceso principal, es el que aporta mayor valor agregado. Y el resto de los procesos, el de medición, el de control, el de análisis de mejora, los de gestión de recursos, los procesos de toma de decisiones y demás, son procesos complementarios que efectivamente acompañan para que el proceso de realización del producto sea exitoso. Esta versión, ahí está, se me escapó, ahí está. Esta versión, en el 2015, 2020, 2000 a 2015, 15 años de diferencia, en el 2015 ya cambió algo mucho más complejo. Entran el entendimiento de necesidad y expectativa de las partes interesadas, ya no habla solo de los clientes, habla de todos los involucrados, todos los interesados. ¿Por qué? Porque también tiene en cuenta al entorno, a la sociedad que está alrededor de esa organización, a mis propios proveedores, etcétera, etcétera, todos los interesados. Y luego yo tengo un proceso completo, organizado desde el liderazgo de quienes los conducen, que confluye en resultados. Fíjense que se complejizó muchísimo más, y mucho más si lo vemos desde la norma. Este cuadro es el que está en la norma ISO 9001-2015. Fíjense, otra vez, si observamos, abajo tenemos otra vez un proceso de mejora continua y abajo tenemos el proceso principal con las operaciones. Los requisitos como elementos de entrada, los elementos de salida de ese proceso, que puede ser de producción o puede ser de prestación de servicio o de lo que fuera, y los productos y servicios que son entregados a los clientes. La satisfacción o insatisfacción vuelve al sistema para que en los demás procesos se pueda mejorar y vuelva nuevamente al cliente en un nuevo diseño, teniendo en cuenta un estudio de mercado y sus requisitos. Marcelo, ahí Sí. están preguntando qué es PHBA. ¿Dónde?
SGS, no, Sistema de Gestión de Calidad. ¿A dónde? ¿Cuál? ¿Será que no lo veo acá abajo porque me tapa la... Debe haber sido en la filmina anterior, profe, quizás. A ver, no sé. Claro, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Claro, claro. El PHBA es justamente el círculo de Deming, que lo vamos a ver cuando veamos el círculo de Deming en la siguiente paquete de transparencias. Ustedes vieron que yo colgué 2 paquetes de transparencias y 2 PowerPoint. El segundo PowerPoint empieza justamente con el círculo de Deming, y el círculo de Deming se denomina este círculo de planificar, hacer, verificar, actuar. Y ese es PHBA. Eso significa PHBA. Y esto también está reflejado aquí. Fíjense que aquel círculo de Deming, que ya la vamos a ver en las siguientes clases, que simplemente tiene esas 4 etapitas, se hace terriblemente más complejo en la versión 2015 de la norma. Hay otra consulta, ¿me puede decir qué es lo que preguntan? Ah, no, gracias, nada más. Ok. Seguimos entonces. Bien, vamos a empezar a ver las modificaciones que se produjeron. Las modificaciones que se produjeron, en principio, una de las principales es sobre la documentación de los sistemas de gestión de calidad. Siempre existió la exigencia de documentar. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en los objetivos de la ISO 9001, la clase anterior, cuando se creó, de que todo estuviera documentado? Muy bien, dentro de esa documentación hay una primera gran clasificación. 2 tipos de documentación. Eso ya estaba en la primera versión de la 9001 del año 86-87 y sigue vigente hoy con la versión 2015, de que existe 2 tipos de documentación. Simplemente, vamos a ver después, que fueron cambiando el nombre de cómo se llamaban estas documentaciones. Pero existen 2 tipos de documentación. Documentación mandatoria y documentación probatoria. La documentación mandatoria, aquella documentación que dice cómo debemos hacer las cosas. Nos manda, nos ordena, nos indica la manera que debemos realizar las cosas. Supongamos que yo tengo que hacer un procedimiento del departamento de compras para adquirir un determinado insumo. Y bueno, yo tengo un procedimiento, que es una documentación mandatoria, que dice que yo debo pedir por lo menos 3 presupuestos y hacer una compulsa de precios. Franco, decime. Pregúntame. ¿Habilitate el sonido? Sé ¿Sí? yo que toqué justo algo Ah, ahí, sos creo vos, que perdón. te levanta, sí. Ok. Bueno, documentación, entonces hay 2 tipos de documentación, decía, la mandatoria, la que dice cómo lo debo hacer, me da el mandato de cómo debiera hacer las cosas, y estaba dando el ejemplo yo de que si yo tengo un procedimiento que dice cómo debo comprar, hacer una determinada compra, y dice que yo debo hacer una compulsa de precios y pedir por lo menos 3 presupuestos que me deben ser entregados en sobre cerrado, y el determinado día yo debo abrir los sobres y decidir la compra por aquel que el precio sea menor, y ese puede ser un procedimiento que suele ser válido incluso hasta la administración pública en todos lados. Eso es una documentación mandatoria, un procedimiento mandatorio. Pero existe otra documentación, que es la documentación probatoria, que es aquella documentación que hasta la versión 2008 se denominaba registro, que es la Marcelo, documentación... Sí, ya ahí contesto, pero... a ver, Ya contesto, pero espero poder terminar un concepto, si no, en un momento me pierdo. Un minutito, yo ya los veo las preguntas y contesto. Hay una documentación que es un registro, antes se denominaba registro, denominada documentación probatoria, que lo que hace es demostrar que yo las cosas las hago como decía que las ibas a hacer, como decía mi procedimiento mandatorio. Si yo no tengo un acta del día que abrí los 3 sobres,
donde los 3 oferentes firmen y donde quede constancia de que yo efectivamente pedí 3 presupuestos, no puedo demostrar, no tengo esa documentación probatoria que demuestre que yo cumplía con el procedimiento que tenía que cumplir. Entonces siempre voy a tener esos 2 tipos de documentación, la mandatoria que dice cómo lo debo hacer y la probatoria que demuestre que efectivamente lo hice de esa manera. Ahora voy a ver las preguntas. Por supuesto, compulsa de precio es que la gente dé precios distintos, se proponga con un precio para cualquier licitación, cualquier, incluso una compra que podría no ser una licitación, simplemente una presentación de propuestas. Nosotros cuando compramos insumos en la propia universidad, nuestro departamento de compras de la facultad tiene un procedimiento a seguir para comprar esos insumos. Y lo que hace es justamente esto, llamar a oferentes que, por ejemplo, si queremos comprar papel, A4, que propongan un presupuesto para cada uno de los insumos que nosotros necesitamos comprar. Y al menos nuestra normativa dice que tiene que haber 3. Bueno, pero cada institución tiene su propia documentación mandatoria y normativa. Y sí, María Florencia, un sistema de gestión documental no es necesario certificarlo. Es más, un sistema de gestión de calidad, yo puedo implementarlo basándome en la 9004, que es la norma que lo que nos da son lineamientos, y no necesito certificarlo, es decir, la certificación no es obligatoria. No nos olvidemos que estas son normas del campo voluntario, por lo tanto no es obligatorio. Depende del tipo de esta pregunta que hace Fabricio, si siempre gobierna los precios más baratos y también los tiempos de demora y marca. Bueno, eso depende y eso está escrito en la compulsa de precios, la licitación o lo que fuera. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos como centro de investigación en licitaciones internacionales para sistemas de consultoría, siempre hay 2 tipos de evaluación. Una, la económica financiera, que es cuánto vamos a cobrar y de qué manera nos tienen que pagar. Es decir, qué plazo damos para que nos paguen. Y otra es la técnica, que es nuestra propuesta técnica de cómo vamos a hacer las cosas. Y esto también suele suceder porque, a ver, por ejemplo, en compras de la propia facultad, si yo pido una computadora con determinadas características técnicas, puede haber 3 proveedores que me presenten la misma computadora, pero con pequeñas diferencias. Cumplen con lo que la especificación que yo había puesto, sin embargo pueden tener pequeñas diferencias técnicas. Y yo puedo justificar comprar una un poco más cara y no la más barata de todas, pero debo justificarlo. El documento mandatorio dice que si yo quiero comprar la que no es la más barata, debo hacer una justificación sólida que explique por qué compré la que era un poco más cara. ¿Se entiende? Bueno, seguimos entonces y luego continuaremos consultando. Bueno, de Perdón, todos modos, sí. ¿una justificación sólida en cuanto a probatoria económica o puede ser técnica? No puede ser técnica, porque si es la más barata no necesito justificar nada, compro la más barata. ¿Está bien? Si no es la más barata, tengo que justificar técnicamente por qué yo elegí comprar en la compulsa de precio algo que era más caro. ¿Está? Y bueno, le pido de todos modos que sigamos haciendo como habíamos acordado en la clase anterior, que las preguntas sean por chat. Sí, esto ustedes lo pueden ver, chicos, después también ustedes creo que van viendo el chat donde todos preguntan los aportes que hacen los compañeros. Lo pueden ir leyendo también. Pero prefiero que lo hagamos así, entonces yo con el momento que corto puedo ver los chats, contesto y vamos avanzando. Hasta la versión 2008 había lo que se denomina una pirámide de documentación del sistema de gestión de calidad de una organización. Es decir, que había como jerarquías. A la cabeza de la pirámide estaba el manual de gestión de calidad, que allí tenía en la descripción completa todo el sistema organizacional de la empresa. Por ejemplo, el manual de misiones y funciones,
cómo estaba armada el organigrama de la organización, y cada uno de esos responsables en el organigrama se ponía cuál era su misión y su función para que supiéramos cuáles eran sus responsabilidades y su campo de acción. Un manual de procedimientos. En el manual de procedimientos, que es la segunda de las partes de la pirámide, había como esta jerarquía, estaban todos los procedimientos organizativos que tenían alguna influencia con la calidad. Por ejemplo, esto que explicamos recién, el procedimiento de compras, el procedimiento de elaboración de un determinado producto, el procedimiento de reparación de determinados equipos. ¿Qué hacemos cuando se rompe un equipo? Es el primer procedimiento que se escribe, habitualmente suele ser el procedimiento de cómo escribir procedimientos, para que todos los procedimientos tengan la misma estructura. ¿Está bien? Y luego había una última parte de la pirámide en la base, que estaban las instrucciones específicas de los puestos de trabajo. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos una línea de cataforesis y tenemos una serie de cubas. Fosfatizado, enjuague, cataforesis. ¿Sí? Yo puedo tener un procedimiento de control. Cada cuánto debo hacer un ensayo de ácido fosfórico en el fosfatizado, de pH o de conductividad en el enjuague y de pH en la cataforesis, por ejemplo. Pero, ¿cómo se hace el ensayo puntualmente de fosfatizado? Es una instrucción para el laboratorista. El procedimiento es global para todo el proceso y la instrucción de cómo hacer el ensayo es para el laboratorista. El documento mandatorio se diría, debemos tomar muestras cada tantas horas y hacer un ensayo de tal tipo, bla, 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 bla. Y el probatorio serían las planillas que demuestren que los ensayos ya los hicimos y cuáles resultados dieron. ¿Se entiende? Esto se modificó. No sé por qué se me clava acá. Y se modificó de otra manera. Me molesta esto. A ver si puedo sacarlo al... A ver, ahí lo saqué. Bien. Se modificó de otra manera. La idea fue flexibilizar la documentación. El número de documentación en soporte papel era enorme. La exigencia de la norma hasta el 2008 era soportarlo en papel. El número de documentación implicaba sí o sí tener un manual de calidad de organización, un manual de procedimiento y todos los instructivos para cada uno de los puestos. Era enorme. Y eso estaba siempre en un placar, en un anaquel de la organización, y muchas veces nadie ni los consultaba. Lo peor que pasó en un principio es que directamente los consultores tenían un formato y a cada empresa que asesoraban utilizaban el mismo formato y toda esta documentación simplemente la ponían en un anaquel. Cuando él venía a hacer la auditoría las tenía, cumplía y listo. Y después no los usaba nadie. O no se modificaban, no se mejoraban, no avanzaba. La idea cambió. La idea es que la organización debe mantener la información documentada y debe retener la información por un tiempo. Y esto debe estar reglado, debe estar reglamentado. ¿Cuántos años se debe guardar la documentación? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos meses se debe guardar la documentación? Y por supuesto que sigue habiendo documentación que es mandatoria y documentación que es probatoria. Porque ¿cómo funcionan los sistemas? En realidad hay una auditoría y hay una primera auditoría de implementación que le otorga la certificación. Pero esa certificación dura 3 años y debe hacerse todos los años una auditoría de mantenimiento. O sea que una vez que me otorgan el certificado, al año vuelve el auditor. Cuando me otorgan la primera vez el certificado, como estoy implementando un sistema y vienen a evaluar que yo tenga el sistema, me van a pedir la documentación, principalmente la documentación mandatoria. Pero al año
Aparte de la mandatoria, me van a pedir la probatoria. Señor, ¿y usted hizo las cosas como decía que le iba a hacer? ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que ha cambiado es justamente eso, que la complejidad de la información y el manejo puede acomodarse al tamaño de las organizaciones. Ha cambiado de que ya no hay una pirámide, sino que toda la información es importante, que ya no hay documentos, que eran los documentos mandatorios, y registros se le llamaba a los probatorios, sino que a todo se le llama información documentada. Y que además no es imprescindible llevarla en formato papel, sino que uno puede tenerla en la intranet, lo puede tener en el puesto de trabajo y no tener que tener otro archivo con eso, lo puede tener hasta en una presentación, en una grabación, en un registro fotográfico. Es decir, que mientras uno tenga la forma de demostrar que hay información documentada, tanto de lo mandatorio como de lo probatorio, y es suficiente. Bien. Un nuevo enfoque también es el enfoque al riesgo. Y aquí, claro, el riesgo vino de alguna manera como resultado de la ISO 14000, ¿no es verdad? Porque el primer concepto de riesgo tenía que ver con los riesgos ambientales. El riesgo de que sucediera un evento, un hecho, que generara un impacto ambiental negativo. Ese concepto de riesgo se fue modificando, porque acá sí hay un concepto que se mantiene, que el riesgo es un concepto probabilístico, es la probabilidad de que suceda algún evento. La nueva definición habla del efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado. Es decir, la probabilidad de que no suceda el resultado que nosotros esperábamos. Y antes se hablaba de acciones preventivas, cómo prevenir un efecto que no estuviéramos esperando. Ahora la idea es más amplia, porque podríamos tener efectos negativos, pero también efectos positivos, porque sucedió un evento no esperado que para nosotros es un gran negocio. Probablemente para Alcoholes Porta la pandemia ha sido un gran negocio, algo absolutamente inesperado, que en realidad lo ha beneficiado porque deben estar produciendo y vendiendo alcohol en gel de manera enorme, masiva. Entonces, los riesgos y oportunidades hay que incluir no solo evitar riesgos, sino también asumir riesgo para perseguir una oportunidad. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad en un riesgo de que haya una probabilidad de que se produzca y además un efecto que se genere si se produce. Bueno, si el riesgo es positivo, el efecto es una oportunidad, un beneficio. Si el riesgo es negativo, tengo que buscar la manera de reducir el impacto que genere y eliminar la fuente de riesgo. Esto está además en una norma de la ISO que es la 31000, que justamente es una guía para la gestión de riesgo, que bueno, que ahora vale la pena tenerla en cuenta porque es una norma más de sistema de gestión. Es lo que se llama sistema de gestión de riesgos. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Otro nuevo enfoque es el análisis de contexto de la organización. Yo no sé si no me fui el diablo. ¿Estamos todavía viéndose la reunión? ¿Romina? Sí, le queda un minuto, menos de un minuto. Ah, está, no me había aparecido el cartel del tiempo, por eso me parecía que se me estaba acabando el tiempo. Sí. Bueno, antes que se corte el tiempo, y cuando se corte nos conectamos de nuevo, hay un nuevo enfoque que tiene que ver con el análisis de contexto, el contexto de la organización. Y ahí tenemos dos aspectos.
Uno que tiene que ver con el análisis de las cuestiones internas y externas a la organización, y el otro que tiene que ver con el análisis de los involucrados. Y eso es comprender si hay expectativas que afectan a los clientes y su satisfacción y a Bueno, nos conectamos de nuevo y seguimos. Parece que se conectó ya la mayoría. Seguimos, entonces vuelvo a compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahí la ponemos mejor. Bien. Ok, entonces decíamos que nosotros acá tenemos dos aspectos del contexto. Uno que tiene que ver con este tema de las decisiones estratégicas que son afectadas por las cuestiones externas e internas de nuestra organización. Y el otro que tiene que ver con las partes interesadas, la necesidad y expectativa de todos los involucrados. La primera parte, que es el contexto desde el punto de vista de los aspectos internos y externos, lo podemos analizar con un análisis FODA. Yo no sé si ustedes ya lo han visto en las materias de organización industrial, con el ingeniero resónico, ya lo han tenido o no, de lo que es análisis FODA. ¿Me contesta alguno? Todavía no, profe. Todavía no. Bueno, el análisis FODA es un análisis, o lo han visto en alguna otra materia, también puede ser, no sé. A ver. No, todavía no. Bien. El análisis FODA es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es analizar nuestra organización desde los aspectos externos, que son las oportunidades y amenazas externas a nuestra organización, estas oportunidades que pueden hacer que nuestra organización mejore y las amenazas que las pueden complicar. Por ejemplo, aumentó el dólar está aumentando terriblemente y bueno, para nosotros es una amenaza. Es externo a la organización. Y luego los aspectos internos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y tenemos equipos que son obsoletos, es una debilidad. Tenemos gente muy preparada, es una fortaleza. ¿Ven? Este análisis FODA de contexto hoy sería algo que está exigiendo la propia norma. La nueva versión, la 2015, exige que nosotros analicemos el contexto de la organización. El otro aspecto es el análisis de los involucrados. El análisis de los involucrados son todos los que son, acá está en inglés porque el término es muy conocido, que está allí en inglés, stakeholder, pero es, en definitiva, es el análisis de todos los que tienen intereses sobre lo que nosotros estamos trabajando, en lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ocultar el panel para poder ver. Ahí. Entonces, lo que tenemos es una matriz de análisis interesado bastante factible de hacer, que es ver cada uno de los que les interesa cuál es el interés que tiene, si es bajo, si es alto, y cuál es el poder que tiene de actuar sobre nosotros. Y eso nos puede implicar modificar o no la estrategia de actuar para con esos interesados. Por ejemplo, si vamos a implementar un proyecto, puede haber gente que se oponga a ese proyecto, que tiene interés en que ese proyecto no se concrete, de la competencia nuestra o lo que fuera. Ahora, si su poder es bajo, con monitorear los alcanza. Ahora, si su poder es alto, tenemos que administrarlo de cerca. Esta es una matriz de estrategias a partir de ese análisis de involucrados. Vamos al siguiente. Otro de los enfoques nuevos, el enfoque que tiene que ver con la gestión del conocimiento o el conocimiento organizacional. ¿Ustedes se acuerdan que los objetivos de la norma hablaba de gestionar el riesgo económico y los demás riesgos de la organización? Bueno, hasta recién la versión 2015 eso no se hacía. Porque
si nosotros no hacíamos un análisis de contexto, si no hacíamos una gestión de riesgo, una empresa que, qué sé yo, a lo mejor todavía está fabricando disquetes flexibles y lo hace con la mejor calidad, pero no tiene más mercado para eso, porque eso ya no se vende más, ¿sí? O monitores de los que venían antes, eso con un... que no eran planos, sino que eran anchos, y eso, por más que yo lo fabrique con los mejores sistemas de gestión de calidad, hoy nos podrían certificar, porque en el contexto nos demostraría que esa organización no tiene viabilidad de funcionar, porque ese producto que realiza no tiene mercado. Entonces, el enfoque nuevo, otro enfoque nuevo es del conocimiento organizacional. La organización debe determinar el conocimiento necesario para poder lograr la conformidad de sus productos y servicios y mejorar la forma en que se accede, se mantiene y se protege ese conocimiento. Y esto no es otra cosa más que la gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento cambia la forma de pensar. Porque nosotros siempre pensábamos en los activos de una empresa como los activos físicos, ese capital tangible, los equipos, las máquinas, la plata que tenía en una cuenta, las deudas, eso le jugaba en contra, pero en definitiva era lo que podía ser controlado de manera contable. Bien, hoy las organizaciones valen muchísimo más por su intangible, por el capital intelectual que tiene la organización, el conocimiento del mercado, la marca que tiene. Por ejemplo, la Coca-Cola, el sabor indiscutible propio, por eso lo guarda bajo 100 llaves, porque ese termina siendo el capital más importante. Yo les pregunto si una de las empresas como Google o cualquiera de estas otras de alta tecnología vale más por su capital intangible o vale más por las computadoras y demás que tenga. Entonces, claramente, hoy el capital intangible, que tiene muchísimo que ver con su conocimiento, con el conocimiento, es fundamental. Entonces, si bien no hay una norma de gestión del conocimiento específica, la nueva versión de ISO 9001 del 2015 exige que haya un enfoque hacia el conocimiento organizacional, es decir, que se gestione el conocimiento. Bien, acá vamos a un concepto más sencillo que es los conceptos de costos. Y estos son un concepto de costo de no calidad, ¿no? Y el concepto es cómo se incrementan terriblemente los costos cuando uno no previene los errores o los descubre sobre el final. Como desde el costo cero, si lo detecto a la posibilidad de error desde que empiezo a investigar el mercado y yo ya no hice nada, todavía no gasté nada, más que investigando el mercado, o si cometo el error de la investigación del mercado y lo voy arrastrando y recién identifico el error cuando ya el cliente está insatisfecho, cuando ya me viene el reclamo y cuando tengo que resolver el problema. Y el costo se hace altísimo. Esto es lo que le pasaba a Henry Ford, ¿se acuerdan? Lo que hablamos en la primera clase. Y entonces está interesante ver esta pantalla, con los costos. Este es un gráfico de costos. ¿Por qué? Porque evidentemente existen los costos de la no calidad, los costos de las fallas, pero también existen los costos de la prevención. Mientras yo haga más monitoreo, más evaluaciones y tome más medidas preventivas, los costos de la falla van a bajar. Pero tampoco esto significa que yo deba seguir aumentando mis costos de prevención y de evaluaciones. A ver, era aquel ejemplo en donde el mismo Ford ensayaba el 100% de la producción. Claro, ahí el control es tan amplio, tan total, que los costos de prevención y de evaluaciones son tan altos que por más que yo baje el costo de falla, termino teniendo un costo total alto.
Por eso apareció el muestreo y el control estadístico. Bien. Acá vamos a ver un par de sistemas de gestión que no son estadísticos. Y que lo vamos a ver porque efectivamente se utilizan mucho en la gestión de calidad. Y sobre todo se utilizan mucho en lo que se denominan los programas de mejora continua con base en el modelo Kansei, ¿no? O el modelo de la mejora continua japonesa. ¿Qué es lo que sería esto? El primero y lo más extendido es lo que se denomina el 5S. El 5S, que son 5 palabras en japonés, simplemente eso, por eso le llaman 5S. Los japoneses utilizan mucho estos métodos mnemotécnicos, de hablar de 5 tal cosa, 7 tal cosa, etcétera, 7 herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, son 5 palabras en japonés, pero que organizadas de esta manera nos permite, de manera simplificada, tener orden y limpieza en nuestra organización. Esto que parece una cosa tan simple, tan básica, el Kaizen es un término en japonés que significa cambio para mejor, cambio en mejora. El Kaizen lo considera fundamental y es una herramienta poderosísima para un consultor de calidad cuando empieza a implementar un sistema de calidad. Porque cuando hace un sistema de gestión de calidad acorde a las normas ISO 9001, la tarea más ardua es escribir los procedimientos, empezar a escribir los documentos mandatorios. Y uno no debe escribir esos procedimientos como uno cree que deberían hacerse las cosas, sino relevando cómo se hacen las cosas hoy en la organización, para que no haya una resistencia de la gente a hacerla. Y de última, proponer mejoras a lo que hoy se hace. Pero lo primero es relevar lo que se hace. Y ese es un trabajo muy arduo, muy cansador, que lleva mucho tiempo y que no se ven resultados rápidamente. En cambio, el 5S es un sistema que permite ver resultados muy rápidamente. Las palabras son, la primera etapa, no vamos a poner el término en japonés que no nos importa, pero sino, ¿qué es? La primera S significa que hay que clasificar y seleccionar los ítems necesarios e innecesarios. Es decir, separar lo que sirve de lo que no sirve. Es increíble la cantidad de cosas que ya no nos sirven y que las tenemos mezcladas con lo que estamos usando permanentemente. Y que nos hace perder cantidad de tiempo tratando de buscar lo que sirve. Todo lo que no sirve se descarta. En una organización lo que no sirve puede tener algún valor residual para venderlo en el mercado y recuperar fondos que estoy perdiendo. Pero si no, hasta en la cartera de una de las chicas del curso, en el escritorio de cualquiera, o en la mesa de luz de cualquiera de los alumnos, podría aplicar estas 5S y tirar todo lo que no sirve y que hace que me ocupe mi placar. Es como, ahora se puso en moda esto de limpiar y acomodar el placar. No es tan distinto que la 5S, ¿eh? La segunda S es que todo debe ser ordenado. O sea, ubique y ordene los ítems necesarios, ya que los innecesarios los tiré, o los vendí, o lo que fuera, me quedaron los necesarios. ¿Qué hago? Los debo ordenar de tal manera que puedan ser tomados fácilmente. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es como cuando uno va a un taller mecánico y está colgada en la pared un tablón donde están dibujados la sombra de lo que son las pinzas y tenazas que van colgadas allí. Entonces uno lo cuelga muy rápidamente y cuando lo va a buscar a la llave número 10, sabe cuál es porque está dibujadita ahí y la saca, o sea que ordena y desordena, acomoda de nuevo, todo muy fácilmente. Esto es bárbaro, porque esto nos permite ahorrar muchísimo tiempo, encontrar las cosas, ordenarlas, que sean fácilmente usadas. La tercera S es limpiar el puesto de trabajo, de modo que no haya suciedad en el piso, ni en las máquinas, ni en el equipo. Un buen puesto de trabajo limpio, ordenado,
se hace confortable y además baja los riesgos de accidentes. Yo recuerdo años atrás una visita en España que tuve una reunión con el que era el presidente de AENOR, cuando España se incorporó a la Comunidad Económica Europea. Lo primero que hicieron era una delegación de empresarios españoles que viajó a Japón para ir a ver los sistemas de calidad japoneses. Comentaba, ¿no?, el presidente de AENOR, que sería el IRAM español, que cuando volvían en el viaje, los empresarios se preguntaban si las escobas japonesas barrían mucho mejor o qué pasaba, porque lo que les sorprendió fue la limpieza de las plantas industriales japonesas. Y no porque hubiera gente contratada para limpieza, sino que cada uno limpiaba y mantenía su puesto de trabajo en perfecto orden. Y eso no pasaba en España. Esto mejoraba la eficiencia de la organización de una manera llamativa. El cuarto punto es mantener un alto nivel de orden de organización todo el tiempo. Y este es muy difícil, muy difícil. Y para poderlo cumplir, hay que cumplir con la 5S, la quinta S, que es adiestrar a la gente para que este ordenamiento lo haga de manera autónoma, que se acostumbre a esta disciplina de tener todo organizado. La verdad es que es muy fácil llegar hasta la tercera S y muy difícil la cuarta y la quinta, por lo menos para nuestra idiosincrasia. Y lo que suele suceder es que todos los años suelen empezar de nuevo con la primera S. ¿Sí? Ojalá pudiéramos alcanzar las 5 S y mantener funcionando la organización de manera ordenada y limpia. Esto que parece poco importante, de alguna manera fue muy importante en el desarrollo del sistema de calidad japonés. Tal es así que hoy Kaizen lo sigue considerando como un factor fundamental. Tanto esto, al círculo de Deming, que hemos visto algo y ya lo vamos a ver más, y el hecho de estar en el lugar donde se producen los hechos, que es el otro concepto típico del Kaizen. Estar donde se producen los hechos. Es decir, no tomar decisiones desde una oficina, ir al lugar donde se producen los hechos. Bien, esto es muy difícil, sin embargo, produce en muy poco tiempo un cambio rotundo. Uno entra a una pyme industrial y ve todo desorganizado, las cosas tiradas, y uno puede llegar a no solo modificar todo, sino quitar los pasillos de circulación, indicar los lugares donde están. Años atrás nosotros hicimos una consultoría para aplicar sistemas de gestión de calidad, no certificar, solo aplicarlo, en el Colegio de Escribanos de Córdoba. No saben el impacto que tuvo la 5S. Era casi imposible para la gente que atendía en el Colegio de Escribanos encontrar una carpeta, un expediente en el depósito que tenían. No estaba organizado, no había un lugar para cada cosa y una cosa en cada lugar. Y además había una suciedad, una tierra, un polvo. Era una cosa insalubre entrar ahí. Bueno, eso se organizó, quedó un chiche. Y la verdad que eso tiene un grado de motivación en la gente, que en muy poco tiempo, 2, 3, 4 meses, empieza a ver condiciones de trabajo mucho mejores y empieza a ver los beneficios de aplicar un sistema de calidad. Y esto es el objetivo de seguir aplicando 5S y de seguir difundiéndolo. Una herramienta para hacer esta tarea no es solo una escoba o como en el colegio de escribano que tuvimos que comprar esos mamelucos de papel para poder, y por supuesto barbijos y demás, y lentes de protección, para poder entrar a remover expedientes y limpiar la enorme cantidad de tierra y cosas que había, y no que el polvillo no nos hiciera mal. Pero aparte de eso, una herramienta para hacer esto es una cámara de fotos. Es poder comparar el antes y el después. Y la mejor manera es documentándolo. Y la mejor manera de documentarlo es sacándole fotos, filmándolo.
Y uno va a ver la diferencia y cómo se mejora. El otro sistema de gestión no estadístico que vamos a ver, está muy vinculado también a la gestión de calidad, el concepto o sistema de 5 ceros contra el desperdicio. Esto es simplemente una idea conceptual casi utópica, porque los ceros, vamos a ver que son imposibles, pero es un concepto de efectividad, de sustentabilidad y de productividad importante, planteado por los japoneses también. Ellos tomaron como desperdicio todo lo que no constituya los requisitos mínimos necesarios para agregar valor al producto o servicio. Es decir, todo lo que invierte la empresa y que después no lo puede facturar, porque son cosas que termina perdiéndolo, gastándolo innecesariamente. Todo eso es considerado un desperdicio. Y los 5 ceros eran para reducir el desperdicio. Tender al cero, porque sabemos que el cero es imposible, pero sí tender al cero. El primer concepto era el cero averías. Tender a que no tengamos paradas de plantas por averías. Ustedes saben lo grave que puede ser eso en una planta de la industria química, de procesos continuos, donde suele ponerse, por ejemplo, algunos equipos duplicados, como bombas, porque si la falla de una bomba me puede parar una planta de proceso continuo y que ponerla en marcha me implica un costo enorme y llegar al rendimiento, el mayor rendimiento, a que quede totalmente el régimen, me puede llevar varios días de producción menor, o sea, la pérdida es terrible. Entonces, en este tipo de procesos, que son los que los ingenieros químicos participan más, este concepto de cero avería es fundamental. ¿Y cómo se consigue esto? Con el mantenimiento preventivo, que habitualmente hacen las grandes plantas químicas, es decir, la parada anual programada, en donde se cambian cosas que a lo mejor no se han roto todavía, pero se cambian antes que se rompan, para evitar la parada de planta y el enorme costo que tiene la avería. El predictivo, es decir, que yo ya sé que esto dura tantos meses o tantos años de uso o tantas vueltas, es como el mantenimiento que uno le hace a los autos cuando compra un auto 0 kilómetros y viene la planilla de lo que debemos hacer, ¿cierto? Que le hacemos el mantenimiento anual, el service, y el monitoreo industrial, que son mecanismos para monitorear y también anticipar un problema. Por ejemplo, medir la rumorosidad, medir el ruido que hacen determinados engranajes cuando se van gastando, el ruido es mayor. O medir con una cámara térmica donde puede haber un cortocircuito y anticiparse a que realmente se produzca el cortocircuito o una pérdida. O una cámara de espesores que nos permita medir los espesores de una caldera para evitar que en algún momento determinado tengamos una pérdida o explote, que es peor todavía. Entonces, eso se le llama monitoreo. Ir monitoreando para anticiparse a el desperfecto o la avería. Ese sería el primer cero. Sabemos que el cero es imposible, pero minimizar al máximo la avería. El segundo es el cero demora. Y ahí se refiere a, sobre todo, en la toma de decisiones, pero también en los aprovisionamientos, para lo cual se han generado sistemas, por ejemplo, de aprovisionamiento rápido, el Kanban, el aprovisionamiento al pie del lugar donde yo voy a usar los insumos. Y esto implica la cero demora, pero en cero demoras creo que lo más importante es la demora en la toma de decisiones. Una demora en la toma de decisiones puede generar costos enormes, costos de desperdicios enormes. El cero de efecto, cuya mejor herramienta para el cero de efecto es lo que nosotros vamos a ver, el control estadístico de procesos. Y todos los sistemas que hemos estado viendo en las normas ISO 9001 para asegurar la calidad y gestionar la calidad total. Otro concepto es la cero existencia. Y ustedes me dicen, ¿por qué cero existencia? ¿Por qué no tener stock? La cero existencia es el cero stock.
Y porque si yo tengo materia prima que no estoy usando, tengo un capital de trabajo con un costo financiero que en realidad es innecesario. Si yo tengo productos terminados que no distribuyo, tengo un montón de productos almacenados que se me van degradando y que finalmente otra vez es un capital parado. Y encima tengo costos de mantenimiento de los depósitos. Llegar al cero de stock es una utopía, pero avanzar en un buen plan de aprovisionamiento para que el stock sea el mínimo es a lo que tenemos que apuntar. Una de las técnicas es el just in time. ¿Qué es eso? Y que mi proveedor me traiga sus productos, sus insumos que yo necesito utilizar en mi proceso en el momento que yo los necesite usar. Con lo cual yo voy a estar conectado online con mi proveedor para que me esté abasteciendo en el momento justo y no tenga un sobrestock. Y finalmente el cero papel. Fíjense que esto se daba por la cabeza con la ISO 9001 hasta la versión 2008, donde todo tenía que estar en papel y donde teníamos cantidades de papeles y de burocracia, que burocracia es un término excelente que inventaron los franceses, que es el gobierno del escritorio, el gobierno del buró, que en definitiva es un procedimiento que debe haber. Ahora, si el procedimiento se transforma en reciclador y que no termina nunca, el centro de mis objetivos es cumplir con el procedimiento y no cumplir con mi proceso de producción o mi proceso de servicio. Por lo tanto, también la idea es bajar el papel innecesario, que los informes sean breves y concretos, que no deba pasar por la firma de un funcionario que no tiene ninguna necesidad de hacerlo y que generalmente todo lo que hace es, visto, pase a tal otro lado, como solemos ver en la administración pública. Que el procedimiento sea lo más rápido posible. Y esto se consigue con el cero papel. Por supuesto, el cero papel otra vez es una utopía, porque registro en papel siempre va a haber. Muy bien. ¿Cómo estamos en tiempo? A mí no me está apareciendo el cartelito. Romina, ¿estamos bien? Bueno. Estamos bien, profe. Bien, ok, gracias. Ok, vamos justamente a entrar en control estadístico de procesos. Los sistemas de control de calidad fordianos, pre-control estadístico de procesos, eran sistemas basados en detectar defectos. Es decir, todos los insumos que entraban a los procesos, que habitualmente se denominan 5Ms, otra vez la mnemotecnia, materiales, maquinarias, mano de obra, métodos, medio ambiente, ingresaban al proceso para poder desarrollar los productos. Como egreso de ese proceso estaban los productos. Luego esos productos se controlaban, a ver, ¿cumple o no cumple con la norma? ¿Cumple o no cumple con una especificación técnica? ¿Tiene que tener tal dimensión este buje? No es demasiado grande. Si cumple, está ok, se enviaba al cliente o a una siguiente operación, porque podía ser un control de un proceso intermedio de todo mi proceso de fabricación. Si no estaba ok, hay dos posibilidades. O se retrabajaban esos productos, si es que se podían retrabajar, o simplemente